Bueno, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y hoy os voy a hablar pues de un truco que os va a hacer, como habéis leído, ahorraros bastante tiempo a la larga en en Rise of Kingdoms, en hacer las tareas diarias, en cualquier evento que quiere parecer que al corto tiempo no se va a notar, pero a la larga se va a notar mucho y yo lo noto también bastante, sobre todo cuando tienes bastantes granjas. Y bueno, este truco va a servir tanto para ordenador como para móvil, y lo único que tenéis que hacer va a ser aprovecharnos de la tecla de escape o de la tecla de ir para atrás en el caso del móvil, ¿vale? Es exactamente igual tanto para el móvil como para el ordenador. Y bueno, el caso va a consistir en cortar pues la animación de muchísimas cosas. Por ejemplo, aquí os puede resultar un poquito pesado tener que ver todos los días la animación de los cofres plateados, porque si estamos esperando a que salga todo esto, pues se va a hacer un poquito pesado. Entonces, si damos a abrir y justo pulsamos la tecla de escape, habríamos terminado con la animación por completo. Y si habéis visto, se ha ahorrado muchísimo tiempo en ese espacio. También nos va a servir pues en estos cofres de los objetivos de los eventos diarios. Si lo reclamamos esto, cuando vamos a abrir un cofre, en cuanto sale un poquito la animación, simplemente pulsamos la tecla de escape, como habéis visto, y aquí no ha salido la animación de este cofre. Lo mismo podemos hacer con este, en cuanto se abre, pulsas la animación y ya está. También nos va a servir aquí en la hora de reclamar el VIP. Podéis pulsarlo justo cuando esté antes de abrir este cofre y también antes de abrir este cofre. En cuanto sale la animación de que se va a abrir, lo pulsáis. También, como habéis visto, yo he dado ahora mismo para atrás desde el VIP sin haber cerrado de esta cruz, simplemente pulsando al escape. Y eso lo que os va a hacer es que, por ejemplo, si yo después del VIP, por ejemplo, aquí, quiero ir a abrir mi perfil, en vez de pues eso, pulsas la tecla de escape y ya estarías en el perfil. O por ejemplo, estás en el VIP y lo que quieres después es irte a la alianza. Pues pulsas el escape y mientras puedes ir posicionando el ratón. También, a la vez de reclamar los cofres, en vez de tener que dar a confirmar y posicionar el ratón ahí, simplemente podéis dar a la tecla de escape y ya está. Y lo mismo os ocurre en el móvil. Vais dando a la tecla de ir hacia atrás y os vais a ir saltando todas las animaciones al abrir. También os va a servir igual a la hora de abrir este cofre de tesoro de cristal. Si nos interesa ver qué es lo que os va a salir, como puede ser pues en cosas que son muy rutinarias, como ya os he dicho, los eventos de los objetivos diarios por aquí, lo que sería el VIP, lo que sería pues abrir los cofres plateados, dorados y de equipamiento. Una vez que ya vais avanzando en el juego, podéis cortar todas las animaciones pulsando la tecla de escape. En el móvil es pulsar a la tecla de ir para atrás. También os sirve, pues, para, como ya os he dicho, adelantaros a a la hora de posicionar el ratón. A mí me sirve también bastante para abrir, a la hora de abrir el perfil, simplemente pulsas el escape y directamente te abre el perfil, y eso es súper útil a la hora de cambiar de cuentas, ¿vale? Así no tengo que estar, pues, llegando hasta aquí arriba, luego bajar hasta aquí abajo, no. Directamente yo me voy hasta aquí abajo y al pulsar el escape ya pues tardo muchísimo menos porque ya tengo posicionado el ratón y no tengo que andar desplazando. También en alguno de los eventos que os va a resultar muy útil, aquí por ejemplo en el huevo y demás podéis cortar toda la animación que vayáis a abrir simplemente pulsando el escape. Y en el reino dorado, que es uno de los eventos que se hace un poquito pesado, a la hora de abrir estos cofres también pues podéis pulsar el escape para cerrarles, que pues viene a ser un poquito más rápido que esperar a que termine la animación por completo. Y también en esta ruleta, que esta ruleta cuando le dais a girar es un poquito lenta. Si dais al escape una vez que habéis dado a girar, ya vais a tener directamente lo que os ha salido sin necesidad de estar esperando todo lo que sería la animación por completo. También para salir del reino dorado no hace falta que vayáis a esta flecha, podéis estar en cualquier momento, le dais el escape y así ahorráis muchísimo tiempo y no tenéis que estar pues posicionando el ratón. Esto es básicamente para cualquier función que queráis hacer en el juego, pues vais a ahorrar pues muchísimo tiempo. Yo lo que he hecho también es para ahorrarme mucho tiempo a la hora de hacer fuertes bárbaros tanto en la cuenta principal como en las cuentas granjas, y a la hora de mandar a recolectar tanto en la cuenta principal como en las cuentas granjas en caso de que vaya por recursos, es aquí en la tecla de teclas de acceso directo. Lo que he hecho ha sido poner la tecla de alianza y la tecla de buscar, que no sé ahora mismo dónde está. La tecla buscar aquí, las tengo puestas justo pegando a lo que sería el escape. La tengo puesta en el F1 y la tengo puesta
según nos ha enseñado la alianza, la tengo puesta en la barra. Em, las podéis poner donde queráis, yo lo tengo puesto así porque me resulta un poquito más cómodo tener el escape y las cosas que hago normalmente, sobre todo en las cuentas granja, es tenerlo allí cerca. Porque yo, por ejemplo, aquí doy a la F1, que es donde tengo lo de buscar, y pues simplemente selecciono los recursos, voy dando así, voy buscando, y quiero cambiar de granja, simplemente doy al escape y tardo muchísimo menos que si tengo que estar, una vez que estáis buscando este nodo, después de haberle mandado a recolectar, llegar hasta aquí, volverme hasta aquí y pues buscar el siguiente personaje. Entonces, como os digo, es un truco con el que podéis ahorrar muchísimo tiempo. Y también sirve mucho a la hora de ir para atrás sin tener que pues estar pues... Ay, me atraganta. En vez de tener que estar pues posicionando el ratón. Y os va a servir para cualquier evento. Aquí también, pues, si no tuvieses comprado lo que sería el periódico, también os sirve. Y sirve casi para todo. Antes se podía saltar en lo que sería el foro estatal, podía saltar los viajes dando muchas veces al enter. Y también servía para saltar las animaciones, dar al enter, pero ahora yo lo he sustituido por el escape y la verdad es que me va súper bien, ahorro muchísimo tiempo y a la hora pues de estar cambiando entre granjas, lo he agradecido muchísimo poder hacer pues lo que serían los fuertes de forma muy rápida, porque antes, y a mí me molestó muchísimo, había una tecla que lo que hacía era pues abrir el perfil y claro, una vez que lo quitaron a mí me molestó porque yo tenía las teclas en otra posición y claro, tuve que adaptarme y mover todas las teclas cerca del escape porque hace lo mismo, nos abre el perfil igualmente. Si estáis aquí y le dais a salir del juego, en el móvil si lo dais varias veces para atrás también os lo cierra. Pero aquí pues normalmente simplemente os abre el perfil y demás. Entonces para cambiar de cuentas muy rápido es súper útil para cerrar cualquier pestaña. Por ejemplo, estamos en los eventos y demás, también se cierra mucho más rápido con el dando a escape que en vez de tener que estar pues posicionándonos en cualquier tecla. Y yo es que lo hago muchísimo para cortar todas las animaciones, tanto pues para cuando se van abriendo pues cualquier cofre aquí y demás, lo voy utilizando muchísimo y pues me resulta súper útil para hacer todas esas tareas. Aquí pues simplemente voy dando para atrás y ya está, no tengo que estar cambiando el ratón, simplemente voy adelantando la posición y eso, quieras que no, a la hora de tener pues muchas cuentas de granja, va ahorrando muchísimo tiempo. Yo he podido reducir el tiempo que estaba pasando en una cuenta granja, eh, lo he reducido a lo mejor entre 20 segundos o incluso más por cortar todas las animaciones de, por ejemplo, al abrir todos estos cofres y demás. Simplemente pues abres todo esto y así cortas la animación y tardas muchísimo menos tiempo y os va a permitir pues hacer muchísimas más cosas en mucho menos tiempo. Yo esto pues como ya habéis visto ahora mismo tengo pues lo que sería bastantes cuentas granjas. Estas dos cuentas de por aquí ya os explicaré qué es lo que quiero hacer con ellas, pero tengo pues bastantes cuestas granjas y reducirme en cada una de ellas pues 15-20 segundos a la larga es muchísimo tiempo, que es lo que me permite que pues pueda hacer todas las cuentas granja, que como habéis visto tengo ahora mismo 16 y estas dos de por aquí que solo entro a construir en unos 10 minutos. Y básicamente es porque utilizo muchísimo la tecla de escape y tengo posicionadas todas las teclas en lo que sería pues cerca del escape. Todas las teclas que van a labores normales de pues hacer los eventos diarios, tanto como sería el VIP, tanto como sería entrar a la alianza para donar o como sería pues entrar a buscar recursos en las cuentas granja. Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya servido este consejo. Como ya os he dicho, para el teléfono móvil, ya que he dicho mucho la tecla de escape, para el móvil es simplemente ir a dar hacia atrás. En muchos móviles no está pues puesto la barra fija de ir hacia atrás, pero simplemente podéis fijarla si queréis aprovecharos de este truco. Como os digo, sirve exactamente igual. Así que, pues bueno, nada, lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os sirva este truco y que os haga ahorraros muchísimo tiempo a la larga en Rise of Kingdoms. Y bueno, no, sobre todo también para que perdáis un poquito la pereza de pues hacer el recorrido de todas las cuentas granja, porque así os vais a ahorrar muchísimo a la hora de reclamar pues todos los cofres. También sirve a la hora de pues reclamar los cofres aquí en la expedición y demás para que os vayáis ahorrando pues bastante tiempo. Así que bueno, como he dicho todo esto,
Creo que no hay mucho más que añadir, simplemente cortar todas las animaciones y todos los eventos que no os parezcan interesantes utilizando la tecla de escape o la tecla de ir para atrás. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.